la reciente crisis política en Honduras ha generado que muchos católicos se sientan ofendidos o confundidos sobre el papel de la Iglesia en un fenómeno como este o como otros parecidos. Como saben ustedes, el presidente Zelaya, llegando hacia el final de su término como presidente, decidió hacer una maniobra muy parecida a las hechas por el presidente Chávez en Venezuela, por el presidente Correa en Ecuador y también por el presidente Evo Morales en Bolivia. Es decir, convocar a una constituyente y a través de esta constituyente modificar la constitución del país. Y de esta manera el objetivo primero, no el único, pero el objetivo primero es garantizar que su poder se puede prolongar y que puede ser reelegido. El problema en este caso es que en Honduras la Constitución no permite convocar a una asamblea constituyente de esta naturaleza, no lo permite. Y eso se lo hizo saber tanto la Corte Suprema, que es el poder judicial, uno de los tres poderes independientes en toda democracia, y el legislativo, el Congreso, el otro poder independiente de los tres que constituyen una democracia. En consecuencia, desde esta perspectiva es imposible evitar una colisión cuando el presidente Zelaya decidió que se iba a convocar a esta elección de todas maneras. El ejército, obedeciendo a las otras dos fuerzas, le exigió que destituyeran al presidente y el presidente fue sacado del país. Sobre este punto, me parece importante que quienes tienen opiniones al respecto, hay que señalar que las opiniones son legítimas desde el punto de vista meramente político. Otra cosa son las intenciones de Zelaya, que desconozco, aunque las sospecho. El presidente Zelaya argumenta que el pueblo lo apoya y que en última instancia la democracia es justamente demócratos, poder del pueblo. Pero por otro lado, quienes lo han destituido señalan que una democracia tiene formas para poder garantizar su subsistencia, y entre ellas está el equilibrio entre los poderes. Si es que uno de los poderes decide no solamente descartar a los otros poderes, entonces no puede asegurarse que la democracia va a continuar, porque eso se convierte inmediatamente en una dictadura. En consecuencia, cada uno tiene sus argumentos y ya sabemos lo que ha pasado. La confusión está en que algunos católicos en Honduras señalan de cómo los obispos pudieron prevenir esto combatiendo esta ola de socialismo, de neosocialismo latinoamericano puesto en moda por Chávez, que tiene consecuencias dramáticas. Entre ellas, por ejemplo, la decisión reciente de Chávez de establecer una serie de políticas que cortan dramáticamente la patria potestad. Es decir, en uno de los sistemas más estalinistas y soviéticos que existen. Es decir, que la voluntad de los padres es completamente eliminada y me parece que este proyecto de ley señala que a partir de los 7 años, los hijos que ya han sido alimentados por los papás pasan a ser responsabilidad del Estado. Si esta ley pasa, lo que va a suceder es abominable y en consecuencia no es raro que muchos lectores de Así Prensa digan, bueno, ¿por qué los obispos en Honduras, viendo que Zelaya era una especie de Chávez en ciernes, no salieron y le advirtieron y no advirtieron sobre estos temas? Pero por otro lado, un lector nos hace llegar, por ejemplo, una carta al Papa Benedicto XVI, una carta que probablemente nunca le haya llegado al Papa ni le vaya a llegar, pero una carta en la que denuncia al cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, la máxima figura, el arzobispo de Tegucigalpa, la máxima figura eclesial en Honduras, donde señala precisamente que existe una postura totalmente inaceptable de parte de la Iglesia, porque la Iglesia ha tomado partido en contra de Zelaya. Y como argumento señala que una radio católica por ahí se ha burlado del presidente Zelaya llamándolo nombres. Miren, si una radio católica se ha burlado del presidente Zelaya, no está bien, no hay nada que hacer, sin duda. Pero de ahí responsabilizar al cardenal Óscar Rodríguez y a los obispos es absolutamente inaceptable. Los obispos
Cuando Zelaya fue expatriado y Zelaya desde Venezuela quiso volver a entrar, los obispos le pidieron, por favor, no intente, hasta ahora el conflicto no ha costado la vida de un solo hondureño. Su intento de regresar puede generar la situación en que cueste la vida. Y efectivamente hubo varios heridos y un muerto que lamentar en la confrontación, tal como advirtieron los obispos. Acá el tema fundamental, hermanas y hermanos, está en comprender que nosotros los católicos no podemos pretender que los obispos ocupen un papel que no les corresponde. Existe demasiado paternalismo de parte de los latinoamericanos en general. Nosotros esperamos que sean las instituciones superiores las que resuelvan nuestros problemas, mientras que en las democracias más avanzadas es la participación civil, la participación y organización de los civiles las que cambian las cosas. Y es la participación civil lo que la Iglesia en su doctrina social siempre ha venido alentando. Es más, en la última encíclica del Papa, Caridad en la Verdad, justamente el Papa insiste en la necesidad de que no dejemos al mercado y al Estado el manejo del destino social de nuestros pueblos. La sociedad civil, o sea, tú y yo, tenemos que participar de formas organizadas para revertir cosas que nosotros consideramos que van en contra del bien común. Pero este paternalismo nos hace mirar a nosotros siempre a una autoridad superior que nos resuelva los problemas. Y si no es el papá gobierno o el papá congreso, entonces vamos donde la mamá iglesia y pedimos que intervenga cuando no le corresponde. Y justamente lo que han hecho los obispos, y en este sentido, miren, como un observador de la realidad política latinoamericana constante y un observador de la realidad eclesial latinoamericana constante, puedo decir con bastante tranquilidad de conciencia que la conducta de los obispos en América Latina, en general en temas políticos, es ejemplar, porque es una política muy restringida, donde no intervienen más de lo que deberían intervenir y donde además establecen constantemente los principios. Yo sé que muchos en Venezuela o en Ecuador, que son partidarios de Chávez o de Correa, critican a la Iglesia de haber tomado partido. La Iglesia no ha tomado partido. La Iglesia ha sido firmísima en defender puntos que son esenciales. Que la Constitución no permita el aborto, que la Constitución no vaya en contra de la patria potestad, que los nuevos gobiernos no sean gobiernos que sean pro aborto. Tienen todo el derecho y el deber de pronunciarse sobre esos puntos. Pero después sobre otros miles de puntos que pueden tener candidatos o etcétera, los obispos han dejado en total libertad a los católicos que escojan tal o cual partido. ¿Por qué? Porque son todos temas prudenciales, temas en los que los católicos podemos discrepar. En consecuencia, puedo decir que en Honduras los obispos y específicamente el cardenal Óscar Rodríguez han actuado con absoluta madurez y equilibrio. Y en general nuestros obispos en América Latina así lo hacen en cada uno de nuestros países. Cuando no es así o cuando no se percibe así, usualmente es porque el católico ha terminado siendo más partidario de un candidato político que católico y el problema no está en los obispos, sino está en la poca identidad católica de quienes deberíamos tenerla mucho más desarrollada. Que tengas un buen día.